Soy Claudia Bugiana, enseño autoconocimiento y autoayuda a través de libros, de charlas, de conferencias, de cursos, de talleres. A través de los colores y las formas también podemos encontrarnos a nosotros. Es preciso que utilicemos todos los elementos que están a nuestro alcance para introducirnos dentro de nosotros. Uno de esos elementos pueden ser, como digo, los colores, las formas o los escenarios externos que nos inspiren. En este caso, hoy voy a explicar cómo a través de cuadros, a través de colores y a través de formas que se pueden plasmar en un lienzo o simplemente cuando podemos coger un papel y un lápiz y pintar, podemos estar expresando de alguna manera nuestro interior y con elementos o conocimientos suficientes podemos llegar a interpretar eso que estamos queriendo plasmar en esos lienzos o en esos papeles que podamos coger para expresarnos. Yo utilizo habitualmente los lienzos para comunicarme en exposiciones o en exposiciones que hago para poder explicar y para poder llegar a las personas para que puedan comprender que los colores y las formas también nos están comunicando, nos están ayudando a expresarnos. Y a su vez, cuando las vemos reflejadas fuera, de alguna manera podemos estar alumbrando estados internos inconscientes que nosotros muchas veces no nos damos cuenta de que están ahí. Cuando hago una exposición, utilizo no solo los lienzos, sino también pequeñas frases no explicativas de la obra, sino frases que nos ayudan a meditar para poder introducirnos en esos nuevos conceptos o en ese mundo de lo abstracto, de lo simbólico. ¿Por qué utilizo figuras abstractas? Porque de alguna manera lo que no pretendo es determinar en la observación. Lo que pretendo es que muchas personas al observar un objeto puedan ver cosas distintas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se pretende no es ver eso que estamos, eso que el pintor está plasmando. Lo que pretendo al final es que cada uno al observar un cuadro pueda encontrarse a sí mismo en esa observación. Entonces utilizo elementos abstractos para facilitar que cada uno pueda introducirse en su interior y pueda de alguna manera llamar a ese subconsciente que está dormido o que está postergado y a través de esa observación pueda obtener una especie de contacto. Ese contacto lo obtenemos a través de figuras o objetos que nos llaman la atención. Cuando alguien entra en una exposición, un cuadro le puede resultar bonito o le puede resultar feo. Pero al margen de eso, cuando observamos detenidamente formas o colores de un modo aislado, que es lo que facilita la creación abstracta, podemos tal vez obtener alguna otra comunicación con ese interior, que muchas veces cuesta que salga a la luz. Entonces, cuando observamos detenidamente un cuadro como este, podemos detenernos o en un trazo o podemos detenernos en partes separadas de él. Por eso utilizo la expresión abstracta, porque si utilizara un paisaje sería más difícil que pudiéramos abstraernos y observar solo un aspecto o una parte del cuadro. Porque cuando hablamos de una figura o de algo que podemos ver en el exterior, pues inmediatamente asociaremos esa figura a, pues eso, como digo, a un paisaje, un edificio, a una casa o a una persona. Entonces eso con esa observación nos costará más introducirnos dentro de nosotros. Lo que pretendo es facilitar esa observación, llegar a ese subconsciente, a eso oculto, eso guardado que tenemos a través de figuras separadas, de tal modo que no nos evoquen nada exterior, de tal modo que no asociemos a nada, sino que nos facilite entrar en contacto con nosotros, que a menudo cuesta, porque tenemos miedo, porque estamos acostumbrados a esconder,
a guardar, a postergarnos, y entonces es difícil que nos podamos meter en nuestro interior. Entonces utilizo estos métodos para que cada cual pueda, y en silencio, retornar a ese interior. Cuando observamos un cuadro como este, pues cada color, cada figura nos puede despertar, y eso que nos puede despertar, eso que sentimos, eso que pensamos, ya nos está ayudando a dialogar con nosotros, a de alguna manera sacar a la luz algo que pensamos, algo que sentimos. Ese es el inicio del camino, del proceso de observación en el autoconocimiento. Entrar en contacto es difícil, entrar en contacto nos cuesta, y un modo fácil de hacerlo es a través de colores y formas.